A continuación, escucharemos una clase sobre el Bhagavad Gita, capítulo 3, textos 1 al 5, dada por su divina gracia Abhay Charanarabindam Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 20 de diciembre de 1968 en Los Ángeles. Texto 1. Arjun dijo: Oh Janardhan, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Significado. En el capítulo anterior, la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, ha descrito muy minuciosamente la constitución del alma con miras a salvar a su íntimo amigo Arjun del océano de la aflicción material. Y se ha recomendado el sendero de la comprensión cabal, Buddhi Yoga, o el cultivo de conciencia de Krishna. Algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia, y a menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario para volverse plenamente consciente de Krishna mediante el canto del santo nombre del Señor Krishna. Yes. This is very important point. Sí, este es un punto muy importante. Sometimes it is thought that a spiritual life means to retire from active life. A veces se piensa que vida espiritual significa retirarse de la vida activa. That is general impression. Esa es la impresión general. People think that for cultivation of spiritual knowledge or self-realization, they should go to some Himalayan caves or some secluded place. La gente piensa que para cultivar conocimiento espiritual o para alcanzar la comprensión del yo, deben ir a alguna cueva de los Himalayas o a algún lugar recluido. That is also recommended. Eso también se recomienda. But that sort of recommendation is meant for persons who are unable to engage themselves in activities of Krishna consciousness. Pero esa recomendación es únicamente para aquellas personas que son incapaces de dedicarse a las actividades de conciencia de Krishna. Lord Krishna is teaching Arjuna how one can remain in his position. El Señor Krishna le está enseñando a Arjuna cómo uno puede permanecer en su posición. Never mind whatever he is, still he can become perfectly in Krishna consciousness. Sin importar quién uno sea, aún así, de cualquier forma, puede llegar a volverse perfecto en conciencia de Krishna. That is the whole substance of the teachings of Lord Chaitanya, Lord Krishna. Esta es la esencia de las enseñanzas del Señor Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu also, he never asked anybody to change his position. Tampoco Sri Chaitanya Mahaprabhu le pidió nunca a nadie que cambiase de posición. He simply recommended that you associate with pure devotees and hear from him. That's it. Él simplemente recomendó el proceso de asociarse con devotos puros y escuchar de ellos, eso es todo. Sri Chaitanya Mahaprabhu never asked anybody that you first of all, just as Shankaracharya's theory is that you first of all become a sannyas in renounced order of life. Then you try to understand what you are, Sankhya philosophy. Sri Chaitanya Mahaprabhu nunca le pidió a nadie que tú, primero que todo, como por ejemplo Shankaracharya. Shankaracharya tenía la teoría de que antes de nada uno debe volverse un sannyasi, entrar en la orden de vida de renuncia, y entonces trata de entender quién eres. Filosofía Sankhya. Therefore, according to their system, anyone who takes sannyas is supposed to be immediately merged into the existence of God. Por lo tanto, según su sistema, cualquiera que toma sannyas se supone que inmediatamente queda sumergido en la existencia de Dios. Therefore they address Narayana
Por eso ellos se dirigen unos a otros como Narayan. In Sankara Sampradaya, one sannyasi addresses another sannyasi as Narayan. En la Sankar Sampradaya, un sannyasi se dirige a otro sannyasi como Narayan. But here, in Krishna consciousness movement, there is no condition. Pero aquí, en el movimiento de conciencia de Krishna, no hay condiciones. The only condition is, that is not condition, that is recreation. La única condición es que no es una condición, es una recreación. Just like we have got this nice place. Por ejemplo, tenemos este lugar tan maravilloso. We invite people, please come and join with us. Invitamos a la gente, por favor, venid y uníos a nosotros. Not necessarily that one has to come and dance with us or sing with us. Simply if he comes and sees our activities, that is also a great benefit. Ni siquiera es necesario que alguien venga y dance con nosotros o cante con nosotros, simplemente por el hecho de venir y ver y observar nuestras actividades. Esto también supone un gran beneficio para él. Simply if somebody appreciates, oh, these boys and girls, they are doing nice, that will be also beneficial for him. Si alguien simplemente viene y aprecia este movimiento y piensa, oh, estos chicos y chicas están haciendo algo tan bueno, eso también será beneficioso para él. Then gradually he will grasp. Y gradualmente llegará a comprender. But people are so obstinate that in spite of our repeated requests, please come and join with us, they have no time. Pero la gente es tan obstinada que, a pesar de nuestras repetidas invitaciones para que vengan y se unan a nosotros, no tienen tiempo. Go on, yes. Sometimes algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia, y a menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario para volverse plenamente consciente de Krishna mediante el canto del santo nombre del Señor Krishna. And sometimes the so-called devotees of Krishna in Vrindavan you'll find that they are keeping themselves in a secluded place and supposed to be chanting Hare Krishna. En Vrindavan podréis ver que a veces los así llamados devotos de Krishna se retiran a un lugar solitario y se supone que están cantando Hare Krishna. But practically it has been seen that by such artificial way of becoming Krishna consciousness does not make anyone advance. I have seen practically. Pero se ha visto prácticamente que esa forma artificial de volverse consciente de Krishna no lleva a nadie a avanzar espiritualmente. Yo he visto esto de una forma práctica. They are living in a secluded place, chanting Hare Krishna, but practically when he comes out, he is mocking. Viven en un lugar recluido, cantando Hare Krishna, pero prácticamente cuando salen están fumando. He cannot give up even smoking, and what to speak of this material world. No pueden abandonar ni siquiera el tabaco. ¿Qué decir de este mundo material? You see, that is artificial. Es artificial. This is not recommended. Esto no es recomendable. First of all, you become mature. Ante todo, volveos maduros. Then secluded place. Otherwise, there is no secluded place. Más tarde podéis retiraros a un lugar solitario. De otro modo, no hay cuestión de retirarse a un lugar recluido. Maya is everywhere. Maya está en todas partes. Maya will dictate, oh, you are so tired. Why don't you come out and smoke a cigarette? Maya te dirá, oh, estás tan cansado, ¿por qué no sales un rato y te fumas un cigarro? Yes. Sí. And he thinks he is advancing. His nonsense is advancing. Y él piensa que está avanzando. Su estupidez está avanzando. No,
Phalena parichayate. By the result one has to be judged how far he has advanced. Phalena parichayate. El avance de una persona puede juzgarse por el resultado. Similarly, there are so many persons that are meditating. What is meditating nonsense? De forma similar, hay tantas personas que están meditando, pero ¿qué estupidez están meditando? What is their character? ¿Cuál es su carácter? If we challenge their character, nonsense. So this sort of things will not help. Si ponéis a prueba su carácter, es todo tontería. Así que este tipo de cosas no ayudarán. Come practically forward. Avanzad de una forma práctica. Just like our students going door to door, chanting Hare Krishna. Como nuestros estudiantes que van de puerta en puerta cantando Hare Krishna. And people are taking advantage of it. They are hearing. Y la gente está tomando ventaja de esto. Están escuchando. So this process is beneficial to the public. Así que este proceso es beneficioso para el público. Even a small child who joins here, he also tries to clap. Incluso un pequeño niño que se une aquí, él también aplaude o trata de aplaudir. So, this Krishna consciousness movement is not to remain in a secluded place to get cheap advertisement. Oh, that man is meditating. No. Así que este movimiento de conciencia de Krishna no es para permanecer en un lugar recluido y tratar de obtener una reputación o una publicidad barata. Oh, este hombre está meditando. Go practically work. No, salid y trabajad de una forma práctica. Just like Lord Jesus Christ, he practically worked. Como el Señor Jesucristo, él trabajó de una forma práctica. So there is practical work. Hay trabajo práctico. No question of going into the secluded place. No hay cuestión de irse a un lugar recluido. We should remain in the congested city and preach this Krishna consciousness movement without being affected by this contamination of city life. That is perfect. Debemos permanecer en las ciudades congestionadas y predicar este movimiento de conciencia de Krishna sin ser afectados por la contaminación de la vida en la ciudad. Esa es la perfección. They shall not be contaminated, touched by the contamination of the city life, but still they all go on with Krishna consciousness. That is perfect. Los devotos no se verán contaminados o tocados por la contaminación de la vida en la ciudad. Más bien, ellos continuarán con su conciencia de Krishna. Esa es la perfección. Yes, go on. Si no se está adiestrado en la filosofía del proceso de conciencia de Krishna, no es recomendable ir a cantar el santo nombre de Krishna en un lugar apartado en el que es probable que uno solo obtenga la adoración fácil de un público inocente. Arjuna también creyó que el proceso de conciencia de Krishna o Buddhi Yoga o la inteligencia aplicada al adelanto espiritual del conocimiento era algo así como el retirarse de la vida activa y dedicarse a la práctica de penitencias y austeridades en un lugar apartado. En otras palabras, yes, Arjuna is asking that you say that Krishna consciousness is very good. Why you are engaging me in this fight? That is his question. Sí, Arjuna está preguntando que tú dices que la conciencia de Krishna es algo muy bueno. Entonces, ¿por qué me estás ocupando en esta lucha? Esa es su pregunta. So Krishna will answer this question. Krishna responderá a esta pregunta. General people understand that retiring from ordinary duties, one becomes spiritually advanced. La gente en general tiene la comprensión de que retirándose de los deberes ordinarios uno avanza espiritualmente. That is being taught here. Eso es lo que se está enseñando aquí. It is not like that. Pero no es así. Krishna taught to the whole world that Arjuna was a soldier, he was a fighter, and in his fighting also he can be Krishna conscious.
Krishna enseñó al mundo entero que Arjuna era un soldado, un luchador, y que incluso en su lucha él también podía ser consciente de Krishna. It is not that he has to cease from fighting and then become Krishna conscious. No. No es que él debía dejar de luchar y entonces volverse consciente de Krishna. No. There is no such question. No hay cuestión de ello. There is no rejection of anything, but dovetailing everything. That is the problem. No hay cuestión de rechazar nada, sino de utilizar todo apropiadamente. Ese es el proceso. Do everything, but in Krishna consciousness. Haced todo, pero con conciencia de Krishna. If you are a fighter, fight, but for Krishna. Si eres un luchador, lucha, pero para Krishna. If you are a businessman, all right, do business for Krishna. Si eres un hombre de negocios, está bien, haz negocios para Krishna. If you are something else, do that, but for Krishna. Si eres alguna otra cosa, hazlo, pero para Krishna. This is one. Esto es lo necesario. This is called Krishna consciousness. Esto se llama conciencia de Krishna. To dovetail everything with Krishna. Vincularlo todo con Krishna. Nirbandhe Krishna sambandha yukta vairagam uchyate. Yukta vairagam, real renunciation, is to dovetail everything for Krishna. Nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyan uchate. Yukta vairagya, auténtica renunciación, es vincularlo todo para Krishna. Oh, that is renunciation. Eso es renunciación. Not renunciation that I earn whole time millions of dollars and distribute among my children or engage in some other way and I become Krishna conscious in a secluded place. No. Renunciación no es que yo gano todo el tiempo millones de dólares, lo distribuyo entre mis hijos y entonces ellos se dedican a hacer cualquier cosa por ahí y yo me vuelvo consciente de Krishna en un lugar recluido. No. You can begin Krishna consciousness from the very beginning. Puedes empezar a practicar la conciencia de Krishna desde el mismo principio. Earn for Krishna, spend for Krishna, think for Krishna, work for Krishna. That is Krishna consciousness. Gana para Krishna, gasta para Krishna, piensa por Krishna, trabaja para Krishna. Eso es conciencia de Krishna. Fight for Krishna. Lucha por Krishna. Nothing to be rejected. Nada tiene por qué ser rechazado. Everything to be dovetailed with Krishna. Todo debe ser vinculado con Krishna. That is Krishna consciousness. Eso es conciencia de Krishna. Yeah. En otras palabras, usando como excusa el proceso de conciencia de Krishna, estaba tratando hábilmente de evitar el tener que pelear. Pero, como era un alumno sincero, le planteó el asunto a su maestro y le preguntó a Krishna cuál era la mejor manera de obrar. En respuesta a eso, en este tercer capítulo, el señor Krishna explicó minuciosamente el karma yoga o el trabajo con conciencia de Krishna. Yes. Karma means action, fruitive action. Karma significa acción, acción fruitiva. Everyone is working in this world to get some result. Todo el mundo está trabajando en este mundo para obtener algún resultado. Somebody is working in business, earning millions of dollars yearly. Why he is earning? He is earning for his sense gratification. Alguien está trabajando en negocios, ganando millones de dólares cada año, pero ¿por qué está ganando ese dinero? Está ganando todo ese dinero para utilizarlo en su gratificación sensual. As soon as he has got money, he changes his car, he changes his apartment, changes his standard of life, only for increasing. Tan pronto como obtiene dinero, cambia su coche, cambia su apartamento, cambia su estándar de vida para incrementar. The whole world is working so hard, and the result is that increasing their objects of sense gratification. Todo el mundo está trabajando tan duro y el resultado de ello es el incremento de sus objetos de gratificación sensual. This is called karma. Esto se llama karma.
Karma means to enjoy the result of your activity. Karma significa disfrutar del resultado de tus actividades. And when it is karma yoga, that means the activities which is your occupation. You can engage yourself in that activity, but don't engage the result for your sense gratification, but for satisfaction of Krishna. That is called karma yoga. Y karma yoga significa que continúas con tus actividades habituales, pero no utilizas el resultado de ellas para tu gratificación sensual, sino para la satisfacción de Krishna. Esto se llama karma yoga. Yoga means to link up with the Supreme. Yoga significa vincularse con el Supremo. And karma, you are inclined to work, all right, work, but link up your result of work with Krishna. Y karma, tenéis la inclinación a trabajar. Está bien, trabajad, pero vinculad el resultado de vuestro trabajo con Krishna. That is called karma yoga. Eso se llama karma yoga. Yoga means linking up with the Supreme, and karma, when it is linked up with Krishna, that is called karma yoga. Yoga significa vincularse con el Supremo, y cuando el karma está vinculado con Krishna, se llama karma yoga. It will be explained. No. Esto se explicará más adelante. No, go on. Texto 2. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones, así que, por favor, dime en definitiva qué es lo más provechoso para mí. Yes. People think it is equivocal. I ask you to become spiritualist, still I ask you to work ordinarily, go, work like this, work like this. Sí, la gente piensa que esto es equívoco. Te pido que te vuelvas espiritualista, pero aún así te pido que continúes trabajando como de costumbre. Continúa trabajando así o asá. They will think, what sort of spiritual life this is? Pensarán, ¿qué tipo de vida espiritual es esta? They are also earning money. They are also working in the factory, or they are also doing this or that. So, to the ordinary man it appears equivocal. Los devotos continúan ganando dinero y están trabajando también en la fábrica o están haciendo esto o lo otro. Así que para una persona ordinaria esto parece equívoco. But it is not equivocal. Pero no es equívoco. That is the real process of working. Es el verdadero proceso que uno debería seguir para trabajar. Gone. Significado. Como un preludio al Bhagavad Gita, en el capítulo anterior se explicaron muchos senderos diferentes, tales como el Sankhya Yoga, el Buddhi Yoga, el control de los sentidos mediante la inteligencia, el trabajo sin deseo fruitivo y la posición del neófito. Todo ello se presentó de un modo no sistemático. Para poder actuar y llegar a comprender todo, sería necesaria una descripción más organizada. Arjuna quería, pues, aclarar estas cosas aparentemente confusas, de modo que cualquier hombre común pudiera aceptarlas sin incurrir en malas interpretaciones. Aunque Krishna no tenía intenciones de confundir a Arjuna con juegos de palabras, Arjuna no podía entender el proceso de conciencia de Krishna, si se trataba de inercia o de servicio activo. En otras palabras, con sus preguntas está despejando la senda de conciencia de Krishna para todos los estudiantes que quieran comprender realmente el misterio del Bhagavad Gita. Yes, sometimes it appears to the student contradictory. Sí, a veces los estudiantes encuentran esta cuestión contradictoria. But actually, the master, who is well conversant, he does not say anything contradictory. Pero en realidad, un maestro que está bien versado no dice nada que sea contradictorio. It is the misunderstanding of the student that sometimes he thinks that it is contradictory. Lo que ocurre es que a veces, debido a la falta de comprensión del estudiante, piensa que es contradictorio. Therefore, the question is allowed. Por lo tanto, se permite hacer preguntas. You will find that a student is advised to question to the spiritual master. Se recomienda que el estudiante haga preguntas al maestro espiritual. But with thee, you should understand the transcendental science
by the process of first thing is surrender, and then question and seva, service. Surrender and service and question. Tadvidi. Debéis entender la ciencia trascendental por el proceso de, ante todo, entregarse, después preguntas y finalmente seva, servicio. Entrega, servicio y preguntas. Simply, if you question and don't surrender, don't render any service, then it will be simply waste of time. Si simplemente preguntáis y no os entregáis ni rendís ningún servicio, entonces será simplemente una pérdida de tiempo. Just like Arjuna was talking in the beginning with Krishna as friend. Como Arjuna, en un principio estaba dirigiéndose a Arjuna como a un amigo. The Krishna was talking very cautiously because it was friendly talk. Así que Krishna estaba hablando de una forma muy cauta porque era una charla amistosa. But now, when Arjuna surrendered unto him, I accept you as my spiritual master, he is talking freely. Pero cuando Arjuna se entregó a él, diciendo, yo te acepto como mi maestro espiritual, Krishna está hablando libremente. This is going. Yes. Go on. Texto 3. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica e empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. Significado. En el capítulo 2, verso 39, el Señor explicó dos clases de procedimientos, a saber, el Sankhya Yoga y el Karma Yoga o Buddhi Yoga. Sankhya Yoga. Sankhya means analyzing the material elements and dovetail it with the Supreme. Sankhya significa analizar los elementos materiales y vincularlos con el Supremo. This is called Sankhya Yoga. Esto se llama Sankhya Yoga. Sammak apayate. Or things are very explicitly explained for understanding of the common man. That is called Sankhya Yoga or Jnana Yoga. Las cosas se explican de una forma muy explícita para ponerlas al alcance de la comprensión del hombre común. Esto se llama Sankhya Yoga o Jnana Yoga. And another is Karma Yoga or Buddhi Yoga. Y el otro es Karma Yoga o Buddhi Yoga. Wow. En este verso, el Señor explica lo mismo más claramente. Sankhya Yoga, o el estudio analítico de la naturaleza del espíritu y la materia, es para personas que están inclinadas a especular y entender las cosas mediante el conocimiento experimental y la filosofía. La otra clase de hombres trabajan con conciencia de Krishna, tal como se explica en el verso 61 del capítulo 2. El Señor también ha explicado en el verso 39 que, por el hecho de trabajar según los principios del Buddhi Yoga o el cultivo de conciencia de Krishna, uno puede liberarse de las ataduras de la acción y, lo que es más, el proceso no tiene ninguna imperfección. El mismo principio se explica más claramente en el verso 61, que este Buddhi Yoga consiste en depender por entero del Supremo, o más específicamente de Krishna, y de ese modo todos los sentidos pueden ser puestos bajo control muy fácilmente. Por lo tanto, ambos yogas son interdependientes, como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es sentimentalismo o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. La meta última es Krishna, porque There are certain class of men who are simply philosophizing, and there are certain class of men who are simply blindly following religious ritualistic process. hay personas que simplemente se dedican a filosofar y hay otra clase de personas que simplemente se consagran a seguir ciegamente procesos religiosos ritualísticos. So, Bhagavad Gita is combination of both. El Bhagavad Gita es una combinación de ambos procesos. That is scientific. Es científico. You should be religious, but should understand everything philosophically. Debes ser religioso, pero también debes entenderlo todo filosóficamente.
not otherwise one becomes fanatic, religious fanatic. De otro modo, uno se vuelve fanático, un fanático religioso. In Chaitanya Chaitamrita, it is clearly said that Chaitanya dayar katha karaho vichar. You people, you try to understand the gifts of Chaitanya Mahaprabhu by your philosophical understanding. En el Chaitanya Chaitamrita se dice claramente que Chaitanya era Dayara Kata Karaha Vichar. Tratad de entender el regalo de Chaitanya Mahaprabhu a través de vuestra comprensión filosófica. Not blindly, philosophically. No ciegamente, filosóficamente. And vichar karile chitte paibe chamatkar. If you are actually a wise man, then you will find it is sublime. Y vichar karile chitte paibe chamatkar. Si realmente eres una persona sabia, te darás cuenta de que es sublime. And if you simply stick to your own religious ritualistic principles, don't try to understand the philosophy of everything, then you become a fanatic. Y si simplemente te aferras a tus propios principios ritualísticos religiosos, sin tratar de entender la filosofía, entonces te vuelves un fanático. So we should not become religious fanatics, nor dry mental speculators. Así que no debemos volvernos fanáticos religiosos ni especuladores mentales áridos. Both these classes of men are dangerous. They cannot make any advance. Ambos procesos son peligrosos. Las personas que se consagran a ellos no pueden hacer ningún avance. The combination. Debemos adoptar la combinación de ambos. You should be religious, but try to understand each and every line, philosophy. Debes ser religioso, pero trata de entender filosóficamente todas y cada una de las líneas. Just like in the Bible, there is the statement, God created this universe. It is a fact. Por ejemplo, en la Biblia se afirma, Dios creó este universo. Es un hecho. But because a modern educated person had not explained how God created, how the process of creation, these things are explained in the Bhagavad. How the sky became in existence, then the earth became in existence, the fire became in existence. There is a process, general graduation. Actually, God has created the world, there is no doubt about it. But because it is not philosophically explained, the modern educated person, they don't accept. Pero debido a que no se ha explicado a la gente moderna, educada, cómo Dios creó el universo, cómo es el proceso de la creación, estas cosas se explican en el Bhagavad, cómo el cielo llegó a existir, cómo después se creó el aire, después el fuego. Hay un proceso, un proceso gradual. En realidad, Dios ha creado el mundo. No hay ninguna duda acerca de esto. Pero debido a que esto no se ha explicado filosóficamente, las personas modernas, educadas, no lo aceptan. So, Bhagavad Gita, you will find everything. Así que en el Bhagavad Gita podéis encontrarlo todo. A combination of religious sentiments plus philosophical understanding. Una combinación de sentimiento religioso con entendimiento filosófico. That is one. Esto es lo importante. One. La meta última es Krishna, porque los filósofos que también están buscando sinceramente la verdad absoluta llegan por último al plano de conciencia de Krishna. Esto también se afirma en el Bhagavad Gita. Todo el proceso consiste en entender la verdadera posición del ser en relación con el superser. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual gradualmente uno puede llegar a plano de conciencia de Krishna, y el otro proceso consiste en relacionarse directamente con todo lo perteneciente al plano de conciencia de Krishna. Yes, if you want to go to the goal,
by philosophical speculation, analyzing, this is not spirit, this is neti neti, this is not Brahma, this is not spirit, that also will help you. Sí, si quieres llegar a la meta a través de la especulación filosófica, analizándolo todo, que esto no es espíritu, neti, neti, esto no es Brahman, esto no es espíritu, eso también te puede ayudar. But in this age, such philosophical study, not in this age, every age, that is a very long-term process. Pero en esta era, ese tipo de estudio filosófico, no en esta era, sino en todas las eras, este es un proceso muy largo. But when people lived for a very, very long time, it may be it was possible to arrive at the goal of life by such process. But in this age, there is no time. Cuando la gente vivía por un largo tiempo, tal vez fuera posible llegar a la meta de la vida a través de ese proceso, pero en esta época no hay tiempo. I do not know what is going to happen to me just after coming out or while I am sitting in this room. Yo no sé lo que me va a ocurrir cuando salga de aquí o incluso mientras estoy sentado aquí en esta habitación. Even a big man, President Kennedy, he was going in procession. He never expected that he will be shot, but he is shot. Incluso un gran hombre como el presidente Kennedy iba en una procesión, en un desfile, y nunca se hubiera imaginado que alguien dispararía sobre él, pero dispararon sobre él. So there is no certainty of our life, this age. Así que en esta era no tenemos ningún seguro de vida. Therefore, we should take up the quick method for self-realization. Por lo tanto, para alcanzar la autorrealización debemos adoptar el método más rápido. The long-term method will not help us. We are not prepared for neither. Un método más prolongado no nos va a ayudar y ni siquiera estamos preparados para ello. That is short-term, immediate effective. Chant Hare Krishna, an immediate effect. Por lo tanto, debemos adoptar el canto de Hare Krishna y obtener un efecto inmediato. El proceso indirecto es la especulación filosófica, mediante la cual, gradualmente, uno puede llegar al plano de conciencia de Krishna. Y el otro proceso consiste en relacionarse directamente con todo lo perteneciente al plano de conciencia de Krishna. De estos dos, el sendero de conciencia de Krishna es mejor, porque no depende de la purificación de los sentidos a través de un proceso filosófico. Philosophical process, you can show by jugglery of words your academic qualification, but it will not take you to the right. We have seen many such philosophical speculators. They are simply talking in the meeting, but that's all. And if we study their private character, it is less than ordinary. Con juegos de palabras puedes hacer un alarde de cualificación académica, pero eso no te hace perfecto. Hemos visto muchos especuladores filosóficos. Ellos están hablando y hablando en las reuniones, pero eso es todo. Si hacemos un estudio de su carácter privado, es incluso menos que un hombre ordinario. Less than ordinary. Menos que un hombre ordinario. That will not help us in this age. Así que ese proceso no nos va a ayudar en esta era. You see, you may take some credit in a meeting. Oh, he's very nice speaker. Tal vez obtengas una cierta reputación en una reunión y la gente pensará, oh, es un orador muy bueno. So what is that? If you become a nice speaker, what will help you in your spiritual realization? Pero, ¿de qué sirve que te vuelvas un buen orador? ¿En qué te va a ayudar eso en tu comprensión espiritual? This is, if you do 1 minute Hare Krishna, it will give you immediate result. Si cantas Hare Krishna durante 1 minuto, esto te otorgará un resultado inmediato. 1 second, if you chant or hear. 1 segundo, si tú cantas o escuchas, This is so nice. esto es tan bueno. Direct method, immediate. Es un método directo con un efecto inmediato. Gone. El proceso de conciencia de Krishna es de por sí el proceso purificador
y en virtud del método directo del servicio devocional, el proceso es sencillo y sublime simultáneamente. Texto 4. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Yes. Simply by it is explained. Go on. Significado. Se puede adoptar la orden de vida de renuncia cuando el cumplir con los deberes de la forma prescrita lo ha purificado a uno. Esos deberes únicamente se estipulan para purificar el corazón de los hombres materialistas. Si no hay purificación, no se puede lograr el éxito con la adopción precipitada de la cuarta orden de la vida, sannyas. Renunciation is the fourth order of life according to Vedic civilization. Según la civilización védica, la renunciación, la orden de vida de renuncia, es la cuarta orden de la vida. Just like we are sannyas. Por ejemplo, yo soy un sannyasi. So, we are also householders. En su tiempo también fui un hombre casado. I have got my wife, still living, I have got my children. Mi esposa todavía vive, también tengo hijos. But I have been able to come to this stage of renunciation, forgetting my all relationship with my wife and children and family and home, because I was trained gradually. Pero he podido llegar a esta etapa de renunciación olvidando toda mi relación con mi esposa y mis hijos y mi familia y mi casa, porque fui entrenado gradualmente. I was trained as brahmachari, as grihastha, by the mercy of our spiritual master. Fui entrenado como brahmachari y como gihastra por la misericordia de nuestro maestro espiritual. Therefore I don't feel anything. But abruptly, if we take to sannyas order, then we have seen many persons abruptly taking, or without understanding the self-realization process, he failed. Por lo tanto, no siento ningún inconveniente, pero si abruptamente tomamos sannyas, adoptamos la orden de sannyas, entonces hemos visto muchas personas que abruptamente tomaron la orden de sannyas sin entender el proceso de la autorrealización y han fracasado. He again comes back to the materialistic way of life, in a different form. Vuelven de nuevo a la forma de vida materialista de una forma diferente. Suppose he begins in philanthropic work, some hospitalizing or opening educational institution. Tal vez comienzan a dedicarse al trabajo filantrópico, abriendo hospitales o alguna institución educativa. That is nice, but these things are being done by the government and many philanthropic persons. That is not the duty of a sannyas. Eso está muy bien, pero esas cosas deben ser hechas por el gobierno y por tantas personas filantrópicas y caritativas que hay. Ese no es el deber de un sannyasi. A sannyasi, a renounced order of life, his main business is to spread Krishna consciousness or God consciousness. That is his real business. El principal deber de un sannyasi, un miembro de la orden de vida de renuncia, es difundir la conciencia de Krishna, la conciencia de Dios. Ese es su verdadero deber. But if one has not the taste, what is Krishna consciousness, simply accept sannyas, then he will do all this nonsense work. Pero si no ha saboreado la conciencia de Krishna y simplemente acepta sannyas, entonces solamente va a hacer tonterías. And of course I don't wish to name here. Some of our students went to a very big Swami here in New York. No deseo mencionar su nombre, pero algunos de nuestros estudiantes fueron a visitar a un Swami muy importante aquí en Nueva York. He found that he was smoking. Lo encontraron fumando. And the student said, Swamiji, we don't smoke. Y el estudiante le dijo, Swamiji, nosotros no fumamos. And he was ashamed. He was ashamed. Y él estaba asombrado. So what is the use of taking this kind of sannyas? Así que, ¿qué sentido tiene tomar sannyas de esta forma? Sannyas means to give up all material contaminated activities
for the sake of the Supreme Lord. That is called sannyas. Sannyas significa abandonar todas estas actividades materiales contaminadas en aras del servicio al Señor Supremo. Esto se llama sannyas. Shat, nyas, sannyas. This is the combination. Shat means the Supreme, the ever-existing, and nyas means renunciation. Sat, nyas, sannyas. Esta es la combinación. Sat significa el Supremo, el que existe eternamente. Y nyas significa renunciación. That means one who has renounced everything for serving the Supreme. He is real sannyas. Esto significa aquella persona que ha renunciado a todo para servir al Supremo. Ese es un verdadero sannyas. He may take this dress or not, that doesn't matter. Tal vez lleve este vestido o no. Eso no importa. Anyone who has sacrificed his life for service of the Supreme Lord, he is a sannyas. Cualquiera que ha sacrificado su vida en aras del servicio al Señor Supremo es un sannyasi. That will be explained in the 5th chapter. Esto se explicará más adelante en el capítulo 5. So, Según los filósofos empíricos, simplemente con adoptar sannyas o retirarse de las actividades fruitivas, uno se vuelve al instante, igual que Narayan. Pero el Señor Krishna no aprueba este principio. Si no hay purificación del corazón, sannyas es simplemente una perturbación del orden social. En cambio, si alguien emprende el servicio trascendental del Señor, incluso sin desempeñar sus deberes prescritos, el Señor acepta lo poco que pueda adelantar en la causa. Buddhi Yoga, Swalpanapya Siddharmasya, Trayate Mahato Vayat. Svalpam apiyasya dharmasya trayate mahato bhaya. Svalpam means very little. Swalpan significa muy poquito. Api, although, Api significa aunque. asa of this Krishna consciousness, Asya significa de esta conciencia de Krishna. dharmasya, occupation, Dharmasya significa ocupación. trayate, deliver, Trayate se libera. mahato, great, Mahato significa grande. bhaya, fearful. Vayat significa temor. Yes. Gone. Hasta una mínima ejecución de esos principios le permite a uno superar grandes dificultades. Yes. Texto 5. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento. Yes. They say, we saw one signboard in a yoga society in Los Angeles, that you become silent and you'll become God. Sí, hemos visto un anuncio en una sociedad de yoga de Los Ángeles que decía: guarda silencio y te volverás Dios. And here Krishna says that you cannot become silent even for a moment. Y aquí Krishna dice que no puede guardar silencio ni por un momento. You see? These things are going on. Go on. Significado: es propio de la naturaleza del alma el estar activa siempre, y no es solo una cuestión de la vida en el cuerpo. Sin la presencia del alma espiritual, el cuerpo material no se puede mover. El cuerpo es únicamente un vehículo muerto que debe ser puesto en funcionamiento por el alma espiritual, la cual siempre está activa y no puede detenerse ni siquiera por un momento. Debido a ello, el alma espiritual tiene que dedicarse al buen trabajo del proceso de conciencia de Krishna, pues de lo contrario, se va a dedicar a ocupaciones dictadas por la energía ilusoria. En contacto con la energía material, el alma espiritual contrae las modalidades materiales y para purificar al alma de esa clase de propensiones es necesario ocuparse de la ejecución de los deberes prescritos que se estipulan en los astras. Pero si el alma se dedica a su función natural de conciencia de Krishna, todo lo que sea capaz de hacer es bueno para ella. Actually, that is real silence. En la práctica, esto es auténtico silencio. If you simply engage yourself in activities of Krishna consciousness, then automatically your activities in Maya become silent. Si simplemente te dedicas a actividades conscientes de Krishna, entonces automáticamente tus actividades en Maya quedan en silencio. Just like the same example I have given. He dado este ejemplo varias veces. Here is a glass
Aquí hay un vaso. If you want to fill up with milk, the water will go automatically. You have to throw away the water. Si queréis llenarlo con leche, entonces el agua se irá automáticamente. Tenéis que tirar el You agua. cannot put the water and the milk at the same time in this glass. No podéis poner el agua y la leche al mismo tiempo en este vaso. Similarly, if you become active in Krishna consciousness, you automatically become silent in material activities. De forma similar, si os volvéis activos con conciencia de Krishna, automáticamente quedáis en silencio en lo que respecta a las actividades materiales, Without any separate endeavor. sin hacer ningún esfuerzo por separado. It is so nice. Es algo tan bueno. And if you try artificially to stop, to become silent from material activities, it will not be possible. Pero si tratáis artificialmente de guardar silencio en lo que respecta a las actividades materiales, no será posible. You may meditate for 15 minutes, or for 1500 minutes, or 15,000 years, it will not be possible. Podéis tratar de meditar por 15 minutos o por 1500 minutos o por 15.000 años, pero no será posible. The mind is very strong. La mente es muy fuerte. Mind's business is to accept and reject, accept and reject. You accept something, you reject something. La ocupación de la mente es aceptar y rechazar, aceptar y rechazar. Aceptáis algo y rechazáis otra cosa. The better thing is that we accept something, Krishna conscious, under the direction of disciplic succession. Lo mejor es que aceptemos algo que sea consciente de Krishna bajo la dirección de la sucesión discipular. And that is should be the aim of life and your success. Esa debe ser la meta de vuestra vida y así seréis exitosos. You have to accept something. Tenéis que aceptar algo. Simply by rejecting, it will not help you. El mero hecho de rechazar no os va a ayudar. But you have to accept something. That acceptance is Krishna consciousness. Simply negation will not help. Pero tenéis que aceptar algo. Aceptar la conciencia de Krishna. El simple hecho de rechazar o negar no os va a ayudar. You must have some positive engagement. Debéis tener alguna ocupación positiva. God. El Srimad Bhagavatam afirma esto. Si alguien emprende el proceso de conciencia de Krishna, aunque no siga los deberes que se prescriben en los sastras, ni ejecute el servicio devocional debidamente, y pese a que caiga del nivel que marca la pauta, ello no le hace perder nada ni le ocasiona ningún mal. Pero si alguien pone en práctica todo lo que los sastras disponen para lograr la purificación, ¿de qué le vale si no está consciente de Krishna? Así que el proceso purificatorio es necesario para llegar a ese punto de conciencia de Krishna. Por consiguiente, Sannyas o cualquier otro proceso purificatorio tiene por finalidad ayudarnos a alcanzar la meta última, que consiste en volverse consciente de Krishna, sin lo cual se considera que todo es un fracaso. That's all. So, any question? ¿Hay alguna pregunta? Any question? ¿Alguna pregunta? Actually, so many people who stop performing prescribed duty to engage in so-called meditation, actually they're committing sinful activity. Is actually sinful activity to attempt such meditation like that? Ya, Gopal, hay mucha gente que tratan de abandonar sus deberes prescritos para dedicarse a la así llamada meditación. En realidad, ¿están ellos cometiendo una actividad pecaminosa? ¿Es esto una actividad pecaminosa, intentar meditar de esa forma? Meditation, that you can see from the result. Puedes juzgarlo por el resultado. You will find so many persons meditating, but see their life. Te encontrarás tantas personas que están meditando, pero mira cómo es su vida.
phalena parichayate. One has to be judged by the result. Uno debe juzgar por el resultado. You have worked very hard and supposed to be very rich man, but if I see that you have no nice apartment, neither any car, neither any opulence, so what kind of businessman you have earned? Has trabajado muy duro y se supone que eres un hombre muy rico. Pero si yo veo que no tienes un buen apartamento, ni un buen coche, ni ninguna opulencia, entonces, ¿qué tipo de hombre de negocios eres tú? ¿Qué es lo que ha ganado? That can be understood immediately. Esto se puede entender inmediatamente. So, if one by practice of meditation is actually advancing in spiritual life, why he is materially affected? Así que si una persona, a través de la práctica de la meditación, está realmente avanzando en la vida espiritual, ¿por qué es afectado por la energía material? What is the difference between a person materially affected and spiritually advanced? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es afectada por la energía material y alguien que es avanzado espiritualmente? Take for example our students. Puedes ver el ejemplo de nuestros estudiantes. We may not be very much highly advanced, Tal vez no seamos muy avanzados, admitting that. But at least if any gentleman comes, if he is sincere, he will appreciate how pure they are. podemos admitir eso, pero al menos si cualquier caballero viene aquí y es sincero, podrá apreciar cuán puros son. At least they are practiced. Al menos están practicando. So by the result one has to see. Así que por el resultado uno puede ver. But we have seen so many meditators. They cannot change even their daily nonsense habits. Pero hemos visto tantos meditadores que ni siquiera pueden cambiar sus hábitos estúpidos de cada día. So what result they have obtained, they have seen? Así que, ¿cuál es el resultado que han alcanzado? I cannot understand. No puedo entender. By the result one has to take account. Por el resultado uno tiene que echar la cuenta, Not by simply jugglery of words. no simplemente por escuchar un juego de palabras. Just like there is an examination. Por ejemplo, hay un examen. One student says, oh, I have studied so much. Un estudiante tal vez diga, oh, yo he estudiado mucho, But when the examination was taken, he failed. pero cuando se lleva a cabo el examen, suspende. So what does it mean that he studied? Así que, ¿qué significa eso de que había estudiado tanto? That means he did not study. That's all. Eso significa que él no estudió, eso es todo. The test is the spiritual advancement means minimizing material activities. La prueba del avance espiritual es que las actividades materiales se reducen al mínimo. Bhakti parishanubhava virakti annatrasya. Automatically they will be distasteful for material engagement. Spiritual advancement means that. Bhakti Parishanu Bhavo Viraktir Anyatrasyat. Automáticamente sienten desdén por las actividades materiales. Eso es lo que significa avance espiritual. Just like a hungry man, if you give him to eat, as soon as he begins to eat, immediately he feels satisfaction. And when he is fully fed, he will say, no, I don't want anymore. Como una persona hambrienta, si le das de comer, tan pronto como empieza a comer, inmediatamente se siente satisfecho. Y cuando está completamente lleno, dirá, no, ya no quiero más. Similarly, spiritual advancement means
proportionally one should be detestful to material engagement. That is the test. De forma similar, a medida que una persona avanza espiritualmente, detestará las actividades materiales. Esa es la prueba. So if anyone is advancing by meditation or bhakti yoga or Krishna consciousness, one has to give evidence that he is now being proportionally detached from this material engagement. That is the test. Así que si cualquier persona está realmente avanzando a través de la meditación o el bhakti yoga o la conciencia de Krishna, debe dar evidencia de ello en la medida en que está desapegado de las actividades materiales. Esa es la prueba. This is not for only the meditators, it is for you also. Esta prueba no es únicamente para los meditadores, también es para ti. How far you are advancing in Krishna consciousness, you test yourself. How far you have become detached from material consciousness. That's all. ¿En qué medida estás avanzando en la conciencia de Krishna? Ponte a prueba tú mismo. ¿En qué medida te has desapegado de la conciencia material? Eso es todo. The proportionately you have advanced in Krishna consciousness, the proportionately you will not like material engagement. En la medida en que avanzas en la conciencia de Krishna, perderás interés por las actividades materiales. If you have advanced 10%, then in 10% you become detached. Si has avanzado 100%, entonces 100% te sentirás desapegado de la materia. That is the way. Esa es la forma. So everyone has to test himself how far I have advanced. Así que cada uno debe ponerse a prueba a sí mismo. ¿En qué medida he avanzado? That means how far I have become detached with material contamination. That's all. Esto significa en qué medida me he desapegado de la contaminación material. Eso es todo. The test is in your hand. Esta prueba está al alcance de todos. And if you are sincere, then you should test yourself. Y si sois sinceros, debéis poneros a prueba. And if you want to make show, that is different. Pero si queréis hacer un show, un espectáculo, esto ya es otra cosa. That is explained in the second chapter, Sitapragna, the behavior of a person who has advanced in spiritual consciousness. That is explained. En el capítulo segundo se explica esto, Stita Pragya, el comportamiento de una persona que ha avanzado en el plano de la conciencia espiritual. You have studied. Vosotros habéis estudiado esto. He talks like that, he walks like that, he behaves like that. So many things they have been explained. Se han explicado tantas cosas, cómo habla, cómo camina, cómo se comporta. These are the tests. Esas son las pruebas. So we may not be able to achieve all the success immediately, but everyone should try to follow. Así que tal vez no seamos capaces de alcanzar plenamente el éxito inmediatamente, pero todos deben tratar de The seguir. meditation process is also one process. La meditación es otro proceso. That is also one of the process. También es un proceso. That is good. Es bueno. But we simply say that this process is not, very fruitful in this age. Simplemente decimos que ese proceso no es, digamos, muy fructífero en esta época. In this age, this chanting of Hare Krishna is the most beneficial process. En esta era, el proceso más beneficioso es el canto de Hare Krishna. That is our program. Ese es nuestro programa. We don't deprecate the meditational process. No estamos criticando el proceso de la meditación. That is a process, standard process. Hay un proceso estándar. But we don't say, we have not manufactured it, it is the Shastra says. And Kriteja Dhyatu Vishnu. Meditation of Vishnu was possible in the Sattva Yuga
when people used to live for 100,000 of years. Pero no nos inventamos nada. Se dice en el Shastra, Krite Yat Dhyaya To Vishnum. La meditación en Vishnu era posible en Satya Yuga, cuando la gente solía vivir por unos 100.000 años. Just like Valmiki Muni, he meditated for 60,000 of years. He got perfect. Por ejemplo, Valmiki Muni meditó durante 60.000 años y alcanzó la perfección. Here, it is very difficult even to meditate for 60 minutes at a time. Aquí es muy difícil incluso meditar durante 60 minutos seguidos. The Krita Dhyaya Vishnu, that process was recommended in the Satya Yuga. Krite Yat Dhyaya To Vishnum. Ese proceso era recomendado en Satya Yuga. And the next process is Tritayam Jajato Makhai. Y el siguiente proceso es Tretayam Jayato Makai. The next stage, by performing great sacrifices. La ejecución de grandes sacrificios. That is very costly affair. Esto era un asunto muy costoso. Nobody has money. Ahora nadie tiene dinero. Suppose if I prescribe performance of sacrifice and if I order that you have to secure 100 tons of butter or ghee, can you secure? Supongamos que yo prescribiera la ejecución de algún sacrificio y ahora yo os ordeno que tenéis que conseguir 100 toneladas de mantequilla o ghee. ¿Podéis conseguirlas? Oh. No, ¿verdad? You see? So therefore that is not possible. Por lo tanto, no es posible. Kriti Jadhatu Vishnu Tritayang Jajato Mukhi Dapuri Paritajayang. Temple worship is also not possible. Tampoco es posible llevar a cabo la adoración en el templo. Temple worship, you go in India, there are some temples still. Si vais a India, allí todavía hay algunos templos. Daily they are spending thousands of dollars for temple worship. Diariamente están gastando miles de dólares en la adoración en el templo. Daily. Diariamente. The process. In Jagannath temple, 56 times offered prasadam. And any time you go, they will supply you prasadam for 1,000 persons. En el templo de Jagannath se ofrece prasadam 56 veces y en cualquier momento que vayáis, ellos distribuyen prasadam para 1,000 personas. It is all ready. Está listo. Still, Aún hoy en día. although India is being advertised there is no food. But if you go to Jagannath temple anytime and ask the manager that we have come 1,000 devotees, please supply us prasadam. Yes, ready. Aunque se está haciendo esa publicidad de que en la India no hay nada de comer, aún así, si vais al templo de Jagannath en cualquier momento y le pedís al encargado que hemos venido unos 1,000 devotos, por favor, danos prasadam, te dirá, sí, está listo. So that is being that the arrangement is there since last 2,000 years. Así que esto se está llevando a cabo. Ese arreglo está ahí desde hace unos 2,000 años. Jagannath has property, there is production, there is good management. El templo de Jagannath tiene sus propiedades, hay producción, hay una buena administración. That is going on. Esto está funcionando. Similarly, there is another temple, Nathadwar. Similarmente, hay otro templo, Natadwar. They are also spending thousands of. In Madras also there are many temples. There is a big state. They are also collecting money daily, $4,000, $5,000. Yes. También están gastando miles de dólares. También en Madras hay muchos templos. Ellos también están colectando diariamente 4,000, 5,000 dólares. Still, the Aún hoy en temple día. arrangement is there. La administración del templo es así. So, that process is not to be introduced newly. It is not possible. Así que ese proceso no se puede introducir ahora, no es posible. Therefore Bhagavad says, Kite Jadhayato Vishnu Tritayang Jajato Makhai Dapare Paritajayang
Kalu meaning this age, Tat Harisankirtana, simply by chanting. You get the result of sacrifice, you get the result of meditation, you get the result of temple work. Por eso el Bhagavad dice, Krite yat yayato Vishnum tretayam yato makai dvapare paricharyayam kalo. Kalo significa en esta era, tad hari kirtanat. Simplemente por el hecho de cantar, obtienes el resultado del sacrificio, el resultado de la meditación, el resultado de la adoración en el templo. Here we are of course attempting to worship Jagannath with our teeny effort. But if you go to the real Jagannath temple in Puri, you'll see 56 times. Aquí, por supuesto, estamos intentando adorar al Señor Jagannath con nuestros insignificantes esfuerzos, pero si vais al verdadero templo de Jagannath en Puri, veréis esto multiplicado por 56 veces. When Lord Chaitanya was invited by Sarvabhauma Bhattacharya, so he gave him so much rice and vegetables and all these things. So he thought it is offered to Jagannath. So he asked Sarvabhauma Bhattacharya, all right, give me little prasadam from this, I shall eat. So Sarvabhauma Bhattacharya said, no, you eat the whole thing. Oh, how it is possible? Then he gave the example. Sir, you don't say like that. I know you are taking in the temple 56 times like this, and this is only a morsel of food for you. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu fue invitado por Sarvabhauma Bhattacharya, este le dio mucho arroz y vegetales y todas esas cosas. Así que Sri Chaitanya pensó, esto está ofrecido a Jagannath. Así que le pidió a Sarvabhauma Bhattacharya, está bien, dame un poquito de prasada, y de ahí tomaré. Pero Sarvabhauma Bhattacharya le dijo, no, cómetelo todo. Chaitanya Mahaprabhu respondió, ¿cómo es posible? Entonces Sarvabhauma Bhattacharya le dijo, Señor, no digas eso, yo sé que tú estás tomando en el templo 56 veces esto, y esto no es nada para ti. So actually, if you offer Krishna prasadam, fulfilling the whole hall, as many times, 56 times. 56 times means you have got only 24 hours. How many times in an hour? Without sleeping, without doing anything, Krishna will accept. Así que en realidad, si ofrecéis Krishna prasadam, llenando toda la habitación 56 veces, el día tiene 24 horas. ¿Cuántas veces cada hora? Sin dormir, sin hacer ninguna otra cosa. ¿Krishna lo aceptará? Krishna will accept. Krishna lo aceptará. And I want it. Y yo deseo esto. You American people, you have got so much money, you engage your money in that way. Los americanos tenéis tanto dinero. Usad vuestro dinero así. Don't spoil your life by this way and that way. No echéis a perder vuestra vida de esta forma y la otra. You can do that. Podéis hacer eso. You have got enough sufficient means to offer Krishna 56 times. Tenéis medios suficientes como para hacer 56 ofrendas cada día para Krishna. You see? Just see the result. Fijaos en el resultado. That is utilization. That is karma yoga. Esta es la forma correcta de utilizar las cosas. Esto es karma yoga. One has the capacity to earn like anything and to spend for Krishna like anything. That is karma. Uno tiene la capacidad para ganar mucho y gastar mucho para Krishna. Eso es karma yoga. It is not inertia. No es inercia. So I got chanting Hare Krishna. I shall go and sit down, eat at the expense of others and chant Hare Krishna. No. Voy a cantar Hare Krishna y me sentaré en alguna parte a comer a costa de otros y cantar Hare Krishna. Pero no. This is karma yoga. Esto es karma yoga. Pranayatri dhyavata. You have to employ your life
your money, your words, and your intelligence, all for Krishna. Pranair artai diyavacha. Tenéis que emplear vuestra vida, vuestro dinero, vuestras palabras, vuestra inteligencia, todo para Krishna. That is Krishna consciousness. Eso es conciencia de Krishna. If you have got enough money, spend it for Krishna. Si tenéis dinero, gastadlo para Krishna. Don't stop it. No lo almacenéis. The more you spend, more you become balanceless for spending Krishna, then more you are benefited. This is the path. Cuanto más gastéis, cuanto más os arriesguéis gastando para Krishna, más os vais a beneficiar. Este es el proceso. That will be taught in the Karma Yoga section. Esto se explicará, se enseñará en la sección de Karma Yoga. And how one can, unless one is spiritually advanced, how he can sacrifice his hard-earned money for Krishna? Y a menos que uno sea avanzado espiritualmente, ¿cómo podrá sacrificar su dinero arduamente ganado para servir a Krishna? Everyone thinks, oh, I have earned this money, working so hard. Why shall I spend it for Krishna? Let me keep it. I shall do it for my sense gratification. Todos piensan, oh, yo he ganado este dinero trabajando tan duro, ¿por qué lo tengo que gastar para Krishna? Voy a guardarlo y lo utilizaré para mi gratificación sensual. This kind of advancement is nowhere. Este tipo de avance no tiene valor. Yes, sir. How one has learned to sacrifice everything for Krishna. Lo que tiene valor es cómo uno ha aprendido a sacrificarlo todo por Krishna. That's like Arjuna. Como Arjuna. He sacrificed his whole family for Krishna. Sacrificó toda su familia por Krishna. In the beginning, he hesitated, how can I kill my family members, this fight? Al principio él dudaba, ¿cómo puedo matar a mis familiares en la batalla? And when he became Krishna conscious, never mind, I shall kill all of them. Pero cuando se volvió consciente de Krishna, pensó, no importa, lo mataré a todos. This is called sacrifice. Esto es sacrificio. This is Krishna conscious. Esto es conciencia de Krishna. He sacrificed all sentiments, all connections, everything for Krishna. Él sacrificó todos sus sentimientos, todas sus conexiones, todo por Krishna. That is called sannyas, real sannyas. Y esto se llama sannyas, verdadero sannyas. Although he was a warrior, a fighter, a householder, having more than a dozen wives, but he was sannyas. Aunque era un guerrero, un luchador, un hombre casado que tenía más de una docena de esposas, él era un sannyas. Because he sacrificed everything for Krishna. Porque él sacrificó todo por Krishna. That is wanted. That is Krishna consciousness. Esto es el objetivo. Esto es conciencia de Krishna. So everyone can test how far he has advanced simply by this. How far I have become prepared to sacrifice everything for Krishna. Así que todos pueden analizarse a sí mismos y ver en qué medida han avanzado simplemente por este hecho. ¿En qué medida estoy dispuesto a sacrificarlo todo por Krishna? He doesn't require to take certificate from others. No hace falta ir a buscar un certificado de nadie. He can test himself. How far I am prepared. Cada uno puede analizarse a sí mismo. ¿En qué medida estoy preparado? Then it is all right. Entonces está bien. This is the standard. Este es el estándar. All right, thank you.